puerta de la ciudad, he aquí sacaban fuera a un muerto, hijo único de su madre, y ella era viuda, y un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús dijo: joven, a ti te digo, levántate. Y el que había muerto se incorporó y comenzó a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. Y el temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y este dicho que se decía de él se divulgó por toda Judea y por toda la región circunvecina. Pueden sentarse. Hermanos, ¿de qué se trata esta enseñanza? Aquí estamos hablando acerca de la muerte del hijo de una viuda. ¿Y esa viuda de dónde era? ¿Sí le pusieron atención a la palabra? Tenemos que venir a lo que prediquemos aquí, tenemos que aprenderlo, amén, si no, no tiene caso. Se llamaba Naín, amén, dice que era una ciudad. En aquel entonces era una ciudad próspera, se cree. Hoy en día es una pequeña aldea, se llama Naín, y solamente tiene 200 habitantes. A mí, hermanos, me asombra, a veces nosotros leemos las Sagradas Escrituras, pero de una manera muy a la ligera, ¿verdad? Tenemos que extraer, hermanos, los tesoros que tiene la palabra de Dios. Hermanos, dice la Biblia que Jesús, ¿dónde estaba antes de Naín? ¿En qué lugar estaba? Estaba en Capernaum. ¿Qué había hecho en Capernaum? Dice que él había hecho un milagro ahí, ¿verdad? Había sanado al siervo del centurión. Amén. Y dice la Biblia que Jesús sanó a distancia al siervo del centurión. Solamente dice que el centurión le dijo: no es necesario que tú vayas hasta mi casa, porque no soy digno de que tú entres a mi casa. Inclusive yo no soy digno de venir ante ti. Solamente envía la palabra. Y hermanos, y Jesús dice que no había encontrado tanta fe en Israel, ¿verdad?, como la fe del centurión. Y el Señor envió la palabra y sanó el siervo del centurión. Amén. Y dice la Biblia que de ahí, de Capernaum, partió Jesucristo. ¿A dónde? A Naín. Hermanos, para ir a Naín en aquel entonces no había carreteras, solamente había caminos así tipo veredas, terracería, y la gente caminaba, se iba a pie. Y hermanos, y Jesucristo tuvo que caminar toda la noche para llegar a Naín. ¿Por qué, hermanos, no descansó él ahí en Capernaum y al otro día se fue? Fíjense, si podemos checar eso. Pero Jesús dice que salió, hermanos, de Capernaum. ¿Hacia dónde? Hacia Naín. ¿Iba solo? Dice que iban todos sus discípulos, ¿verdad? Quiere decir que no solamente iban los 12, sino que iban
más, y aparte dice, una gran multitud que iba caminando con él. Hermanos, a nosotros nos cuesta trabajo. ¿Cuántas cuadras son de tu casa aquí, hermana Heli? ¿Como unas 6? ¿Cuántas cuadras son de tu casa aquí, Mari? 7. Y hermanos, y yo aplaudo la disposición de los que vienen caminando hasta aquí. Nosotros venimos en carro, pero llegamos. ¿Ustedes saben cuántos kilómetros caminaron esas personas para ir a Naín? Y nomás iban acompañando a Jesús. Caminaron 52 kilómetros para ir con Jesús. Y a nosotros nos cuesta trabajo venir 4, 6 cuadras. Y muchos no vienen. Pero si quieren que Cristo venga por ellos en el rapto, si quieren, hermanos, que Dios los bendiga, si quieren que cuando oren, ¿verdad?, que el Señor les conteste. Quieren el paraíso, hermanos, sin compromiso. Son personas sin Cristo. Es terrible, hermanos, 52 kilómetros, imagínense ustedes, de aquí hasta Tinajas caminando y por vereda. Estamos hablando que cruzaron la montaña de noche. Imagínense ustedes los peligros, el clima, la topografía y todo lo que representa caminar 52 kilómetros. Dice que hubo unos jóvenes estudiantes que hicieron ese recorrido. Hoy, actualmente, lo hicieron, pero ya hay carretera, hay pavimento, y jóvenes. Y yo me imagino que lo hicieron, me imagino que con tenis, ¿verdad?, y con ropa deportiva, y se hicieron caminando 10 horas. Y a mí lo que me asombra, hermanos, es porque Jesucristo tenía que salir e irse a Naín con esa comitiva. La segunda cuestión, hermanos, es que en ese día había 2 comitivas que se estaban moviendo por 2 caminos diferentes. La comitiva de Jesús hacia Naín y la comitiva de la viuda con su hijo hacia el panteón, porque los enterraban en aquel entonces a los muertos, hermanos, así inmediatamente que morían los iban a enterrar, por la cuestión de que eran impuros quien tocara al cadáver. Y hermanos, y dice que en una comitiva había vida. ¿Qué comitiva era? Era el porte de los que la formaban, mostraban la vitalidad y la alegría de vivir, y era aquellos que seguían a Jesús de Nazaret. Y por el otro camino venía otro numeroso séquito. Y si en el grupo anterior había voces de alegría y de gozo, en el otro había voces de dolor y de angustia, y se oía el llanto desgarrador de esa viuda que había perdido a su ser querido. Hermanos, venía la tristeza intensificada, y esos cantos que acompañaban a esa mujer que venía toda vestida de luto por el duelo de su desolado corazón. Y hermanos, esta mujer, aparte de que había perdido a su hijo, dice que esta mujer, que era viuda. También había perdido a su esposa. Y hermanos, era este
su hijo también único, no tenía más hijos. Y hermanos, las viudas en aquel entonces no tenían derecho a herencia. Así que la pérdida del esposo para esta mujer y ahora de su único hijo la sumían en una gran pobreza. Yo me imagino, hermanos, el grito desgarrador y el dolor tan grande de esta mujer que clamó a Dios. Y que allá donde estaba Jesús en Capernaum, hermanos, llegó ese clamor. Y lo que más me asombra a mí de este hecho es que si esta mujer hubiera ido media hora antes a enterrar a su hijo, o media hora después, no se hubiera encontrado con Jesús. O si Jesús hubiera salido media hora antes de allá donde salió, o media hora después, no se hubiera encontrado con esta viuda. Y estamos hablando de un Jesús que estaba en estado físico así como nosotros, como hombre. Y lo que les puedo decir, hermanos, de que Dios siempre llega a tiempo. Porque precisamente, hermanos, cuando Jesús iba llegando, dice que venía, hermanos, esa gente con duelo para enterrar a ese muchacho. Es lo asombroso de este relato. Y hermanos, a veces nos preguntamos, ¿verdad? Cuando hay estas situaciones, ¿por qué Dios permite que estas cosas sucedan? A veces nos preguntamos así, ¿por qué Dios permite que algunas personas sufran tanto? Allá en Romanos capítulo 8, verso 18, el apóstol Pablo dice lo que dice Pablo: porque considero que los padecimientos del tiempo presente no son dignos de comparar con la gloria que pronto nos ha de ser revelada. Nosotros no sabemos nada del estado espiritual de esa mujer. No sabemos si estaba como Pedro próxima a desmayar, o si como Job en medio de sus tribulaciones todavía podía confiar en Dios, así como Job dijo: pero yo sé que mi Redentor vive y que al final se levantará sobre el polvo, y después que hayan deshecho esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, a quien yo mismo he de ver, lo verán mis ojos y no los de otro. Mi corazón se consume dentro de mí. Esta expresión de Job, hermanos, era una de las expresiones más claras de la fe en la resurrección de los muertos que se halla en el Antiguo Testamento. Y volviendo a nuestra historia, hermanos, si esa procesión hubiera salido a destiempo, no hubiera sucedido este milagro. Pero para Dios el tiempo es relativo. Y hermanos, Cristo sabía que Él iba a llegar en el momento preciso. Y hermanos, lo que más me asombra a mí de Dios, hermanos, es su compasión. Cristo ya había tenido compasión desde allá, desde Capernaum, de esta mujer. Cuando le habían anunciado de la muerte de Lázaro,
Cristo ya lo sabía. Y hermanos, y estamos hablando de un Cristo en aquel entonces que estaba así como nosotros, humanamente. Y hoy, hermanos, hablamos de un Cristo que dice la Biblia que tiene todo el poder y toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Y hermanos, y dice que se compadeció de esta mujer. Cuán incomprensibles son sus juicios e inescrutables sus caminos. La palabra del Señor no nos dice que nos cuesta entender, no nos dice que es difícil de comprender, nos dice que sus caminos, dice, son inescrutables. Y dice allá el capítulo 7, verso 12, que cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar un muerto, el único hijo de su madre, la cual era viuda, y bastante gente de la ciudad la acompañaba. ¿Qué oportunidad nos permite, hermanos, el Señor de acompañar a los que sufren una pérdida como esta mujer? Y de solamente aquellos que conocen al Señor Jesús como su Salvador pueden dar una palabra de consolación efectiva a esas personas cuando lo hacen guiados bajo la dependencia absoluta del Espíritu Santo. ¿Cuántos se habrán acercado a esa mujer y le habrán dicho: mi más sentido pésame, lo siento mucho? Pero en realidad, hermanos, no suele ser así, y apenas es un sentimiento superficial, porque nadie puede sentir el dolor de la persona que en ese momento está sufriendo. Muchos dicen: te acompaño en tu dolor, y no es así, hermanos, porque si de verdad fuera así, verdaderamente seríamos más solidarios con la gente que sufre. Hermanos, prosiguiendo en el versículo 12, recordemos que de acuerdo con la tradición local, se enterraba al muerto el mismo día en que había fallecido. Aquí la Biblia no nos explica cómo fue la muerte de ese joven, ni nos dice de qué murió, solamente nos dice de qué murió. Pero dice que era un joven. ¿Cuántos años le calculan que tendría ese muchacho? Unos 20, 22 años. ¿Cuántos años tendría la viuda? Era una viuda joven, porque en aquel entonces las mujeres se casaban muy jóvenes. ¿No es así? Era una viuda joven. Y suponemos que el joven estaba enfermo y día a día su condición empeoró hasta ese momento que murió. Y un gran número de personas seguía a Jesús, y otra multitud acompañaba a la viuda al cementerio mostrándole solidaridad. Y de pronto acontece algo inesperado que nunca antes había ocurrido en esa ciudad. Alguien se acerca, dice, y cuando el Señor la vio, dice, se compadeció de ella. ¿Y qué le dijo? Lucas 7:13, no llores. Quiere decir, hermanos, que a Cristo no le gusta verte llorar. ¿Cómo quiere verte Dios? Alegre, ¿verdad? Y hermanos, ¿cómo sería la respuesta de esa mujer cuando se levantó su hijo? Dice que cuando Cristo vio a la mujer, se compadeció de ella. Notemos que no hay mención de que ella pidiera que el milagro se produjera, ¿verdad? Ella no le pidió nada a Jesús. ¿O acaso le dijo: Jesús, hazme el milagro de que mi hijo resucite? No. ¿Acaso podemos decir que ella identificó a Jesús
o que fue como la mujer sirofenicia a buscar a Jesús o a rogarle. No, ella solamente iba compungida por su dolor. ¿Y quién fue el que se le acercó? Jesús. Hermanos, Jesús es el único que puede conocer verdaderamente tu dolor. Y se le acercó y le dijo: no llores. Y aparte Jesucristo hizo otra cosa que en aquel entonces a los judíos no se les permitía o no lo hacían. Fíjense qué hizo Jesús. Dice que detuvo el cortejo y que dice que agarró el féretro y detuvo a los que llevaban al muerto. En aquel entonces no había esas cajas que hoy tenemos. El cuerpo iba así al aire libre, hermanos. Así en una plancha o algo así llevaban el cuerpo de ese difunto, de ese muerto. ¿Y qué hizo Jesús? Dice que detuvo el féretro. Desde el momento en que Jesús tocó el féretro, hermanos, para los judíos, ¿qué estaba pasando? Dice que eran inmundos. ¿No dice la Biblia, hermanos, que Cristo se hizo inmundo por causa tuya y por causa mía? Imagínense, hermanos, el amor de Dios en toda su expresión, porque la Biblia dice que Él es 3 veces santo. Y a Él no le importó, hermanos. A Cristo no le importó y dice que detuvo el féretro, ¿verdad? Amén. Y hermanos, y le dice Jesús a la mujer: no llores. Palabras maravillosas. Cuando Cristo vio a esta mujer, se compadeció de ella. Pareciera que el dolor es tan profundo que sus labios no emiten ninguna palabra de esa mujer. Y el Señor Jesús, en su ministerio en la tierra, a veces hizo milagros en respuesta al pedido de la propia persona. Por ejemplo, cuando le dio vista a Bartimeo, ¿qué le dijo Bartimeo a Jesús? Acuérdense que le dijo Bartimeo a Jesús: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Quién estaba gritando por milagro? Bartimeo. Y hermanos, y Jesús acudió a ese clamor. Esta mujer, hermanos, no hizo nada de eso. Lo único que traía que era dolor. Y Jesús tuvo compasión de ella. Y aquí vemos, hermanos, el milagro de la misericordia. Se hizo sin que la persona lo solicitara. El centurión tenía mucha fe, hermanos, y mandó, dice, a personas a buscar a Jesús, ¿sí o no? Y Jesús respondió a esa fe. Y hermanos, de esta mujer no sabemos nada, pero el Señor Jesús es muy misericordioso y es Él el que tomó la iniciativa. Y hermanos, Él es quien primero se dirige hacia nosotros, y Dios es quien obra en la conversión del incrédulo. Porque dice la Biblia que la salvación no es del que corre, ni del que vuela, sino del que Dios tiene misericordia. Amén. Aleluya. Y hermanos, ¿qué es lo que Jesús vio en esta mujer? Dice que sus ojos hinchados de tanto llorar apenas se podían ver. Ese rostro cubierto con el velo de luto apenas se vería. Y yo les sugiero, hermanos, que el Señor Jesús vio más que el rostro lleno de dolor de una mujer que había perdido a su hijo.
Nosotros los creyentes en Cristo Jesús también sentimos, hermanos, a veces así. Nuestro corazón reacciona a las cosas espirituales, y el apóstol Pablo nos dice allá en 2 de Corintios 5, 14 y 15, dice: porque el amor de Cristo nos impulsa, considerando esto, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron, y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan más para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y hermanos, el Hijo de Dios se acercó, y Dios se acerca a nosotros una y otra vez. Todos los días Él se acerca a ti una y otra vez. Dice allá en 1 de Timoteo 3:16, alguien que le dé lectura. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Jesucristo no tuvo miedo a ser contaminado. Y hermanos, y Él se acercó al ciego. Vemos también al que tocó, dice que hizo lodo con saliva, y hermanos, y le dio vista a un ciego. También vemos, hermanos, que cuando los leprosos se acercaron a Él, ¿qué hizo Jesús? Dice que Él los tocó y los leprosos sanaron. Y en aquel entonces un leproso, ¿a cuántos metros tenía que estar? Lo más cerca que podía estar eran 20 metros. Es como de aquí a donde, a la carretera. Era lo más cerca que podían estar, y en cambio Jesucristo fue hacia ellos y los sanó. Amén. Y hermanos, noten, ¿verdad?, que el hecho de tocar el féretro era algo inusual, tan inusual que los que lo llevaban pararon. Y la caravana de la muerte se ha detenido, y aquel que es la resurrección y la vida va a obrar un milagro. No hay preparación teatral, todo sucede de una manera muy sencilla. Y me imagino el momento en los que llevaban ese féretro se detienen. ¿Para qué se detienen? ¿Podrá Jesús de Nazaret hacer algo en esa situación donde no había esperanza? Y el maestro con voz firme le dice a ese joven: joven, a ti te digo, levántate. Y entonces el que había muerto, ¿qué dice? Se sentó y comenzó a hablar. Ya me imagino, ¿verdad? ¿Qué hace una persona cuando se levanta de un desmayo? ¿Qué dice? ¿Qué es lo primero que dice? ¿Dónde estoy? ¿Qué me pasó? ¿Sí? Y hermanos, y dice que comenzó a hablar. ¿Y qué hizo? Y dice que se lo entregó ¿a quién? A su madre. Yo me imagino que lo agarró de la mano Jesús y se lo llevó ¿a quién? A su mamá. Y ahí está tu hijo. Imagínense ustedes el nivel de respuesta de Jesucristo para esa madre. Y a veces nosotros dudamos de cosas más pequeñas que Jesucristo puede hacer por nosotros. ¿Sí? Hermanos, ¿qué dice Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no conoces. Si crees, verás la gloria de Dios. Al que cree,
todo le es posible. Amén. Hermanos, los judíos no usaban ataúdes como nosotros. Las escrituras no nos dicen qué dijo el joven, ni lo que vio en esas horas que estuvo bajo el poder de la muerte. Y comentando sobre este pasaje, yo he dicho que lo primero que supongo que el joven dijo fue lo que dice la mayoría de las personas cuando despiertan de un desmayo o de un estado de inconsciencia. ¿Dónde estoy? Y me imagino, hermanos, cuál habrá sido su reacción cuando le dijeron que estaba en camino al cementerio para ser enterrado. Notemos, hermanos, que la Escritura dice que Cristo se lo entregó ¿a quién? A su madre. Y la palabra de Dios, hermanos, guarda silencio ante una escena sin duda tremendamente conmovedora. Y los ojos de todos los que estaban presentes no lo pueden creer. El joven estaba vivo y el maestro se lo entrega a su madre y ella lo toma, lo abraza, lo besa y dice, ¿verdad? Mi hijo está vivo. Y creo de corazón, ¿verdad? Y comienza a alabar a Dios por esa misericordia. Y dice que ellos tuvieron temor y dijeron, un gran profeta está entre nosotros. Fíjense, hermanos, el único que podía revivir muertos, ¿quién es? Era Dios, el Mesías. Hermanos, y ellos tenían a Dios ahí delante de ellos y lo estaban comparando como el profeta, como Elías o como Eliseo. Así estaban comparando a Jesús como un gran profeta nada más. Hermanos, qué precioso es para nuestros corazones el saber que un día los féretros de los creyentes quedarán vacíos. Y la Escritura nos dice allá en Primera de Tesalonicenses 4:14 que si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera Dios traerá por medio de Jesús y con Él a los que han dormido. Pues os decimos esto por palabra del Señor, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera precederemos a los que ya durmieron. Amén. ¿Qué podemos aprender de esta enseñanza? Primero, hermanos, que Dios es el Dios de lo imposible. Amén. Segundo, que Él se compadece de nosotros. Para esta mujer ya no había motivo para vivir. Ya había perdido a su esposo y ya había perdido al único hijo. ¿Qué creen que sentía esa mujer en ese momento? ¿O qué quería? Yo siento que ella se quería morir también. Porque había quedado desamparada totalmente. Ellas no tenían herencia, las viudas, y quedó totalmente en pobreza, sin la protección de su esposo y sin la compañía de su hijo. Totalmente sola. Era joven. Hermanos, Jesús en ese momento se convierte en ¿qué para esa mujer? En su Salvador. Amén. Jesucristo se convierte en su motivo. Dios mismo auxiliando en los momentos más difíciles. ¿Será que Jesús ahora ya no hace ese tipo de milagros? ¿Será que Jesús nada más era Jesús en aquellos tiempos? Hermanos, ¿dónde está Jesús ahorita? ¿Dónde está? Está en el trono. ¿Qué sucede en el trono? ¿Qué habla? Ayer, el miércoles estuvimos hablando acerca del trono de Dios, ¿sí o no? De ahí, hermanos, del trono de Dios se tiene control de todo el universo.
De todo lo que sucede en el universo, hermanos, está el control. ¿Dónde? En el trono de Dios. Ahí se ejerce el poder de todo el universo. Y es el que está a cargo de todo eso. ¿Quién es ahorita? Dios, ¿verdad? Amén. Está ahí ejerciendo poder. Hermanos, y de ahí, de ese trono, van a salir todos los juicios que vienen sobre la tierra. Amén. De ahí va a salir todo eso que viene. Y hermanos, y ahí está nuestro amado Señor Jesucristo ejerciendo el poder, ¿verdad? Que está en el cielo y que está en la tierra y debajo de la tierra y en todo lugar. Ahí está Jesús. Y hermanos, dice la Biblia, ¿verdad? Clama el justo y Dios lo oye y lo libra, dice, de todas sus aflicciones. Amén. Y hermanos, ¿y qué más dice Jesús allá en Juan 16:33? Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, ¿qué dice? Yo he vencido al mundo. Amén. La victoria que Jesús tiene, hermanos, dice en Romanos 8:37, que nos la ha dado a nosotros, porque ahora nosotros somos más que vencedores por medio de Jesús. Quiere decir que tú eres vencedor por medio de ¿quién? De Jesús. Y en todas las cosas que tú tengas, tú eres vencedor o vencedora por medio de Cristo Jesús. Pero a veces nosotros dudamos de que Cristo pueda hacer algo por nosotros. Y hermanos, Él ya nos hizo vencedores. ¿Qué dice el Salmo 55? Versos 16 al 18. Que dice: en cuanto a mí, a Dios invocaré y el Señor me salvará. Tarde, mañana y mediodía me lamentaré y gemiré, y Él oirá mi voz, y en paz redimirá mi alma de la guerra que hay contra mí, pues son muchos los que están contra mí. Amén. La Biblia dice que nuestra lucha, ¿contra quién es? Dice que no es con carne ni con sangre, sino ¿contra quién? Contra principados y potestades. ¿Y qué dice la Biblia? Que sus ángeles mandarán cerca de ti. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Ante todas circunstancias, ¿qué es lo que está haciendo Jesús? Te está cubriendo, te está protegiendo. Y hermanos, y nosotros no podemos ver eso, o no queremos ver eso, de que si estamos aquí, es porque hasta ahorita Jesucristo nos ha protegido. Amén. Salmo 37, versos 39. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. ¿De dónde viene la salvación? De Dios. Amén. De ahí viene la salvación ¿de quién? De los justos. Dice que Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Amén. Hermanos, ¿esta mujer estaría en angustia? Sí. Me quedé sola, no tengo marido, el que me podía ayudar, que era mi hijo, no sé si tenía 20 o 22 años, no sabemos cuánto tenía
de edad este joven, pero era lo único que esa mujer tenía y también había muerto. ¿Qué es lo que pensaba la gente de Naín? ¿Qué creen que pensaría? Esa mujer ha sido maldecida o no sé qué pecado habrá hecho, pero lo que le está pasando no ha de ser por... Y la gente comienza a pensar cosas y comienza a hablar de manera incorrecta. ¿Sí o no? Y hermanos, ¿y cómo piensa Dios acerca de nosotros? El Señor piensa de otra manera, muy diferente. El Señor llega, hermanos, ¿a qué? A dar vida. Llega a rescatar. Llega en el momento preciso, justo a tiempo. Y hermanos, y lo que te puedo decir, que bajo cualquier circunstancia, cuando tú clamas a Dios, Él te va a escuchar. Él te va a escuchar. Y hermanos, y Cristo, hermanos, sanó a personas que, dice la Biblia, ¿verdad? Que Él no había venido para esa gente, para esas personas, y el Señor tuvo compasión. Se movió 52 kilómetros para ir a ayudar a esa mujer. Se movió, hermanos, atravesando el mar de Galilea para ir a ayudar a quién? A un endemoniado que estaba allá en los sepulcros. Hermanos, ahora nosotros, ¿qué tanto nos estamos moviendo por Cristo Jesús? Nosotros sabemos que Él nos ama. Y hermanos, Él da lo mejor para nosotros. Pero somos nosotros los que le estamos fallando a Jesús. Yo no sé si esta mujer le habrá dado las gracias a Jesús. Aquí no dice. O no dice si ese joven fue discípulo de Jesús o lo siguieron. No dice nada la Biblia acerca de eso. Si ellos lo hubieran seguido, la Biblia lo hubiera registrado que estas personas siguieron a Jesús. A veces la gente, hermanos, es desconsiderada. Los 10 leprosos dicen que se fueron y solamente uno fue el que vino a darle las gracias a Jesús. La mayoría de la gente es desconsiderada acerca de lo que Jesús está haciendo por sus vidas. Inclusive suplen a Jesús por otras cosas. El que dio la vida en la cruz por ti fue Jesús. Amén. Hermanos, el que pagó ese precio, el que se levantó entre los muertos y fue propiciación por tu pecado, fue Jesús. No hay nadie más. Y la gente anda sustituyendo a Jesús por otras cosas. Y el que te va a dar la vida eterna, y hermanos, y te va a librar de ir al lago de fuego, es Jesús. Él va a estar como juez. Y la gente no entiende eso. Y andan inventando un montón de cosas por ahí, ¿verdad? Sustituyendo a Jesús por muchas filosofías humanas y muchas cosas. La Biblia dice, hermanos, que el que obedece su palabra, ese es su hijo. El que guarda sus mandamientos, ese es el que lo ama. Y el que lo busca, dice la Biblia, con todo su corazón, ese es el que lo va a encontrar. Y hermanos, y Cristo nunca va a desechar un corazón que lo busca. Verdaderamente, nosotros buscamos a Jesús de esa manera. La iglesia verdadera, esa es la que busca a Jesús en todos los aspectos. Los demás son unos mentirosos. Porque la Biblia que dice, aquel que dice yo lo conozco y no guarda mis mandamientos, el tal es un mentiroso. Hay mucha gente que dice que andan en la verdad y que ellos saben la verdad y que caminan en la verdad y están haciendo todo lo contrario a lo que Jesús determina en las Sagradas Escrituras. Amén. Por eso dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solamente el que hace mi voluntad. Amén. ¿Cuántos amamos a Jesús verdaderamente? ¿Cuántos estamos dispuestos, hermanos, a dar todo por Jesús? ¿Cuántos estamos sirviendo a Jesús? Todo va a ser contado. Todo, hermanos, está siendo escrito acerca de lo que tú estás haciendo.
Si verdaderamente somos de Cristo, bueno, eso se va a determinar algún día, ¿verdad? Amén. Simplemente lo que les puedo decir, hermanos, que el Señor en forma física no le importó moverse muchos kilómetros a favor de esa viuda, y no le importó moverse mucho también a favor de ese endemoniado. Y hermanos, y Cristo, estando con poder y gloria hoy en el cielo, en el trono, Él, hermanos, se va a mover a favor de ti en todos los aspectos de tu vida, siempre y cuando tú tengas un corazón para Él. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Aleluya, gloria a Dios. Padre celestial, Dios maravilloso. Dios, mira a esta viuda, Señor. Ese milagro, bendito Dios, de levantar de entre los muertos a este joven. Mira, Dios, que esa gente, Señor, nunca había visto tal portento. Nunca había visto, Señor, un milagro tan grande. Y solamente, Señor, tenían lástima de esa mujer. Y quizás la acompañaban, Señor, por esa lástima. O, Señor, por solidaridad, bendito Dios. No sabemos los corazones de esas personas. Pero lo que podemos saber, bendito Dios, que a partir de este milagro, bendito Padre Celestial, pudieron ver, Señor, a ese Jesús tan maravilloso, tan compasivo, a favor de esa viuda. Padre Celestial, había dos comitivas: la comitiva de la vida eterna, la comitiva de la compasión, la comitiva del amor. Padre, que ahí es donde debemos andar nosotros, en esa comitiva, Señor, orando a favor de otros, intercediendo a favor de otros, Padre, siendo solidarios, bendito Dios, con aquellos que están en necesidad. Y había otra comitiva, Señor, que era la comitiva de la muerte, la comitiva de la angustia y del desespero, Padre, y todo cambió a partir de que Cristo llegó ahí para hacer el milagro. Y el milagro más maravilloso, bendito Dios, que Dios ha hecho sobre los hombres, es traerles la salvación, traerles la vida eterna, traer la reconciliación y el perdón, Señor, de Dios hacia nosotros. El milagro más grande, Señor, a través de la fe, Dios lo ha hecho Jesús en la cruz a favor de nosotros. Gracias por esa compasión, por ese amor. Te pedimos perdón, Padre, porque no somos lo que decimos ser, ni tenemos el corazón de lo que aparentamos. Dios, haznos verdaderos seguidores tuyos, verdaderos discípulos. Que ese amor y esa compasión que tú tienes también esté en nosotros. Que podamos representarte aquí en la tierra, Señor, con esa misma virtud, esa misma característica, ese mismo carácter tuyo, Señor, a favor de otros. Padre, ten piedad de nosotros y ayúdanos, bendito Dios, a ser parte, Señor, de ese reino, a ser parte de esa vida eterna y esa salvación tan grande. Te pedimos perdón, Dios, por todas nuestras fallas, por nuestra manera de ser, de pensar y de hablar. Padre, ayuda a nuestra incredulidad. Padre, en tus manos ponemos nuestras vidas, Dios, y sé, Dios, con nosotros, así como lo fuiste con la viuda. Gracias, Dios, en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Como tú
bendiga, hermanos, que el amor de Dios, que la paz de Cristo y que esa perfecta comunión con su Espíritu Santo sea con ustedes. Que Dios los bendiga. Gloria a Dios.